el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Hoy lunes 31 de agosto de 2020 damos inicio a este nuestro programa de todos los días, hoy iniciando la semana, hoy lunes, un café y una palabra. Somos los pastores Tobías y Jacqueline Pacheco del Centro Evangelístico de Avivamiento, Caudales y Avivamiento. Y la reflexión que traemos en esta mañana es un cristiano mundano, así de sencillo, un cristiano mundano. Y la pregunta que uno se puede hacer es, bueno, pero un cristiano puede ser mundano. Y llegamos a la conclusión de que o eres cristiano o eres mundano. Pero a veces se usa ese término, lo usan por allí algunas personas cuando ven aquellas actitudes, aquellas personas que sabiendo que son cristianas, que son evangélicos, que conocen de la palabra de Dios, su comportamiento no se acopla a lo que la realidad está mostrando. Es decir, lo que hacemos y lo que decimos no se compagina con lo que un verdadero cristiano es. Así que bueno, la reflexión de esta mañana, un cristiano mundano, y yo lo busqué allí, y dice perteneciente o relativo al mundo y a la persona que atiende aquellas seducciones por las cuales se deja llevar por las cosas del mundo, por las pasiones, por todas esas seducciones que vienen a él y que lo atraen, que de alguna u otra manera lo desvían de los caminos de Dios. Son esas cosas pomposas, placeres, deleite. Y tú dirás, pero bueno, entonces yo no me puedo comer esta comidita, no me puedo... No améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria vienen del Padre, sino del mundo. Cuidado con las cosas que nosotros estamos viendo hoy en día. Esto no debe ser así, está hablando allí Santiago, pero más adelante dice en el 11, acá o la vid higo, así también ninguno puede dar agua salada y dulce. Nosotros tenemos que tener una vida consona con lo que nosotros hemos aprendido, con lo que a nosotros se nos ha enseñado y que nosotros ponemos por obra y creemos por fe que está descrito en la palabra de Dios. Así que o eres cristiano o eres mundano. El mismo Jesús llegó a decir y le llegó a pedir al Padre, ahí en Juan 17 al 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Es decir, estamos en este mundo. ¿Y será que las cosas del mundo son malas? Si Dios creó todas las cosas y dijo, creó esto y dijo, y es bueno en gran manera. Y creó esto y dijo, y es bueno en gran manera. Las cosas son buenas. El problema es lo que hay en el corazón del hombre, porque lo que se contamina es lo que está dentro de nosotros, lo que sale de nuestros labios, lo que sale de nuestra boca, lo que sale en el comportamiento ante las personas que están con nosotros o nos rodean. Así que podrá salir agua dulce y agua salada de la misma abertura, del mismo lugar. Tenemos que tener cuidado. O eres cristiano o eres mundano. Así de simple. O eres cristiano o eres mundano. Y definitivamente este es un tema que la gente pues aún puede hacerse la pregunta. Pero bueno, pastor, entonces ¿cómo es eso? ¿Qué debo hacer y qué no debo hacer? Pues más adelante te vamos a estar comentando en relación a cómo vivir en el espíritu y cómo vivir en la carne. Si tú vives en la carne, definitivamente estás siendo llamado a un cristiano mundano. Pero si tú vives en el espíritu y los frutos que tú das son los frutos del espíritu, definitivamente estás viviendo en los caminos del Señor. Nosotros tenemos que entender que Dios nos enseña por medio de su palabra, pastor. No sé si va a hablar más adelante en relación a eso, a los frutos del espíritu. Claro, pero y tiene que ver con estos frutos, porque los frutos del espíritu ya nosotros los conocemos, pero ¿cuáles son los frutos de la carne? ¿Cuáles son esos deleites? Las obras de la carne. ¿Cuáles son esos deleites, esos placeres, esas fiestas, esas borracheras, los bonches? Porque tú dirás, ay, pero qué de malo tiene. Esos cristianos sí son exagerados. No es que seamos exagerados, es que la misma escritura lo dice. Y mira lo que dice Isaías, eso está en Isaías 5 del 11 al 13, porque tenemos que tener cuidado con todas estas cosas que nosotros hacemos y los deleites que se puedan presentar. Pero qué de malo tiene. Mira lo que dice allí en Isaías 5 del 11 al 13. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez. Ay, hay de los que se levantan en la mañana para seguir la embriaguez. Es decir, que vienen de un bonche, vienen de una fiesta, vienen de una borrachera, vienen de tirarse en el deleite del alcohol y de las bebidas. Llame usted las bebidas, el alcohol, las drogas, las adicciones, etcétera, etcétera. Que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. O sea, hasta que los encienden, hasta que se entran a golpe, hasta que ya no encuentran qué hacer, hasta que se entregan los unos a los otros, a las bajas pasiones y a los deseos carnales.
¿Qué cosas estamos haciendo que nos apartan de los caminos de Dios? Y el Señor está siendo claro aquí está siendo claro en sus palabras, se van tras el deleite. Tiene mucho que ver también con lo que habla el pastor allí en relación a aquello que estás haciendo, aquel insensato, rebelde, porque dice, porque nosotros también éramos, o sea, en otro tiempo, cuando éramos mundanos, éramos de esa manera. Cuánta maldad hay ahorita en el corazón del hombre, cuánta maldad, cuánta envidia, cuánta tal vez maldad en relación a querer hacerle daño a otro. Cuánto hay en el corazón del hombre que en este tiempo te ha llevado a situaciones tal vez, situaciones de dificultad, situaciones en las que tal vez hasta incontrolables puedan ser por aquellos que viven en el mundo, pero que nosotros que vivimos en el Espíritu debemos vivir conforme a lo que el Señor nos manda y nos establece en su palabra. Fíjate lo que dice la Escritura ahí en Hechos 11, está narrando la situación en donde llegaron allí porque fueron movidos por la persecución, por la muerte de Esteban y fueron perseguidos, y dice que ellos llegaron a Antioquía y que fueron a Bernabé, fue a buscar a Pablo allí donde se encontraba para traerlo, porque el mover y la mano del Señor estaba sobre ellos y querían ver qué era lo que estaba pasando allá. La pregunta es, ¿cristiano o mundano? Un cristiano mundano. O eres cristiano o eres mundano, porque la gente dice, no puede ser mundano aquel que es cristiano, aquel que es del mundo y está echado en el mundo y de los deleites del mundo, pero ya Dios nos ha sacado del mundo y nos ha traído a una luz, a la luz verdadera, a la luz resplandeciente de nuestro Señor Jesucristo y nos ha salvado. Y ahorita voy a dar unas características, un cristiano que debe tener, que debe comprender para decirse ser cristiano en realidad. No es cristiano de la boca para afuera, como ya lo hemos venido diciendo, porque tú puedes estar en la iglesia, pero puedes vivir en pecado y estás viviendo en adulterio o vives borrachera o todo lo que está descrito aquí en las obras de la carne y no los frutos del Espíritu, los cuales ya vamos a leer aquí un momentico, para que no se te olvide, porque tenemos que estar claros, o estamos en el Espíritu o estamos en la carne. Y mira lo que dice, pastor, en relación a eso, Gálatas nos dice claramente en 5:16, pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos que son adulterio. Si eres cristiano no puedes vivir en adulterio. Fornicación, si eres cristiano no puedes fornicar. Inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejía, envidia, borrachera, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, pican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Identifica de todas estas obras de la carne, cuál tal vez tú puedas estar cayendo siendo aún cristiano. Y no es para condenación, es para arrepentimiento. Ni para señalar ni para juzgar, Dios nos libre de eso. Es para arrepentimiento, es para que puedas identificar que si aún siendo cristiano hay alguna de estas obras de la carne que están prevaleciendo, haz que muera la carne y viva el Espíritu. Pídele al Señor que te ayude a que la carne se doblegue al Espíritu y no el Espíritu a la carne. Que tú puedas dominar la carne para que esa carne pueda entonces hacer lo que el Espíritu dice y no lo que la carne dice. Pero ¿cuáles son los frutos del Espíritu? Porque puedas preguntar allí, pastor, entonces ahora dígame cuáles son los frutos del Espíritu. Dice, más el fruto del Espíritu, oye bien, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, temperanza. Cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces dice en el 25, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Así que ¿cómo debemos andar, pastor? Debemos andar en el Espíritu y no en la carne. Y antes seguíamos los deseos de la carne, ahora seguimos los deseos del Espíritu. O eres cristiano o eres mundano, pero ahora nosotros seguimos a Cristo y por la fe en Jesucristo, que es donde Dios, y vuelvo y reitero, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo,
conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero ya Dios nos sacó, nos ha dado una nueva identidad en Cristo, y en ese mismo Efesios 2, pero 8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buena obra, en las cuales Dios preparó de antemano, para que anduviésemos en ellas. Tenemos que apartarnos de las cosas que nos contaminan. Mira la vida de Daniel, de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia, ellos estuvieron allí. Y a ellos le iban a dar comida del rey. Era la mejor comida. Porque a veces tú puedes pensar que es lo mejor. Pero cuidado, él mismo dijo, pero es que nosotros no queremos contaminarnos con la comida del rey. Y el eunuco Melzar, que se llamaba Melzar, allí era el jefe de los eunucos. Y estaba a su cargo estos muchachos. Y él les dijo, no queremos comer, respetamos, pero no queremos comer porque no nos queremos contaminar con la comida del rey. Y ahí entonces el eunuco le dijo, sí, pero mi cabeza va a rodar si ustedes desmayan el semblante, y él le dijo, danos de comer legumbres y aguas y danos esto para comer, y en 10 días verás que nuestro semblante es mejor que el de los demás. Y eso fue efectivo. Pasaron los 10 días y cuando vino el eunuco se dio cuenta que era robusto y el semblante de ellos era mejor que de los demás. Y ellos fueron mejores que los demás. Le dio Dios palabras de ciencia, de sabiduría, colocó visión en Daniel. Es decir, fue tremendo lo que Dios hizo con ellos, porque no se contaminaron con la comida del rey. Es decir, hay cosas que nos contaminan, hay cosas que están en el mundo, los deseos de la carne, la lujuria, las pasiones juveniles, como lo describe también el apóstol Pablo para los jóvenes y para los adolescentes, donde nosotros tenemos que guardarnos y cuidarnos. Por eso es que dice la Escritura que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Yo quiero permanecer, ¿tú quieres permanecer? ¿Cristiano o mundano? ¿Eres cristiano o eres mundano? Un cristiano mundano, o eres una cosa o eres la otra. Por eso dice el Señor que a los tibios los vomitará de la boca. Así es. Así que o vives en la carne o vives en el espíritu. Creo que tan sencillo como eso, pastor. Creo que la palabra de hoy es una palabra sencilla, sin embargo es una palabra que debe penetrar, porque ciertamente a veces vivimos en momentos que la carne puede prevalecer, ¿verdad? Porque pudiera suceder, pero cuán importante es saber identificar cuáles son las obras de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu. Y tratar siempre de vivir dando fruto del Espíritu. Tratar siempre de vivir como ese cristiano que da fruto. Porque nosotros debemos ser cristianos. Que no digas tengo 20, 30 años, pero ¿qué haces, mi hermano? No, estoy sentado siempre o solamente estoy escuchando. No, da fruto. Levántate y da el fruto del Espíritu. Sea quien impacte aún tu comunidad, que impacte aún el ministerio donde te encuentras, que puedas impactar tu iglesia y que pueda ser de buen testimonio para aquellos, o aún para tu familia y para aquellos que puedan estar viendo tu comportamiento. ¿Y qué es un cristiano? Vamos a hacer, porque el mundano es aquel que está en el mundo, las pasiones, los deseos de la carne, las obras pecaminosas y todo lo que hace que es contrario a lo que describe la palabra de Dios y a lo que es el buen comportamiento de un cristiano. Pero un cristiano, ¿qué es un cristiano? Es aquel que ha nacido de nuevo. Definitivamente necesitamos nacer de nuevo. Es como Nicodemo, que le hacía la pregunta a Jesús, pero ¿cómo hago para nacer de nuevo? ¿Qué acaso voy a entrar nuevamente en el vientre de mi madre? Es nacer de nuevo, porque el hecho de que tú hayas nacido no te hace cristiano. El hecho de que tú vivas en un hogar cristiano, en donde tus padres son cristianos y naciste en él, no te hace cristiano. El hecho de que tú te hayas bautizado no te hace cristiano. O sea, cristiano, ¿qué es un cristiano? Es aquel que ha nacido de nuevo. Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que aceptar a Cristo como único y suficiente Salvador. Una persona que es salvada por Cristo es aquella que le ha recibido, aquel que le ha confesado, es aquel que ha practicado los pasos de fe descritos aquí, aquel que guarda por mandamiento, por obra, lo que está escrito y estipulado en su palabra. Y por supuesto, un discípulo de Cristo. Aquella persona que se dice ser discípulo de Cristo es aquel que se entrega, que es sacrificado, que da su vida por la obra, aquel que ama por encima de todas las cosas, aquel que sigue a Cristo a pesar de las circunstancias y las adversidades que puedan venir. Aquel que es discípulo es aquel que sirve a Cristo sin mirar atrás, porque el Señor lo dijo: no vine a ser servido, yo vine a
servir. Entonces, un discípulo es aquel que es servidor de Cristo. Y por supuesto, si eres servidor de Cristo, no vas a estar viendo las cosas del mundo, sino como dice Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Vamos a revisar aquí ya para cerrar. Un cristiano mundano. O eres cristiano o eres mundano. Aunque hay personas que vienen, ay, mire ese cristiano mundano, y lo juzgan, lo señalan, y tal vez esté haciendo lo que no es. Y eso que se dice ser cristiano. O peor aún, mira, aquel mira lo que está haciendo y es cristiano. ¿Qué ejemplo estamos dando? ¿Qué ejemplo estás dando? Verdaderamente está siendo de testimonio en el lugar, incluso en el trabajo, donde te puedas encontrar, o está siendo ese cristiano mundano. No sé si vamos a leer los mensajes, ¿están por allí? O... Vamos a leer, claro que sí, pastor, vamos a saludar. Ya para hacer cerrar, un cristiano mundano. ¿Será que un cristiano puede ser mundano? Entonces ya tú tienes la respuesta, tienes la reflexión al final. No podemos manejarnos en dos olas, en dos balanzas, o estás de un lado o estás del otro, o eres cristiano o eres mundano. Lo que pasa es que hay personas que, como dice la Escritura, son como las olas del mar, que van y vienen. Un día dicen una cosa, un día dicen otra, un día se arrepienten, pero una cosa es el arrepentimiento y otra es el remordimiento. El remordimiento no te lleva a reflexión, ni te lleva a conversión, ni te lleva a retomar tu vida en Cristo. El arrepentimiento sí. Hablando de un cristiano mundano, porque hay una película que se llama Cristiano a la Secreta. Aquellos que la hayan visto, de repente es aquel que viene y dice, bueno, aquel que salió con su Biblia y la metió aquí, y todo el mundo se la ve, y después se la escondió aquí, y ya lleva una vida diferente. Aunque la película se llama Cristiano a la Secreta, al final ustedes saben todo lo que sucedió. Dios obra grande y poderosamente y nos cambia y nos transforma. Por eso es que el cierre final es la reflexión que está en Juan 1:12, y a todos los que recibieron y creyeron en su nombre le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si tú quieres ser un hijo de Dios, hoy con esta oración que tú puedes hacer, que vas a repetir después de lo que yo hable, para que tú la puedas repetir, la puedas creer, la puedas discernir y entender que a partir de allí Dios te hace una nueva criatura. Dice la Escritura que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso es que todas esas cosas pasan y ahora tenemos una nueva vida, una vida que nos da nuestro Señor Jesucristo. Y si nacimos de Dios, nosotros definitivamente vamos a vencer al mundo. La vencemos por medio de la fe. Y con esto cerramos. Mira lo que dice la Escritura en Primera de Juan 5:4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Estamos hablando de, ¿eres cristiano o eres un cristiano mundano? Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. La fe en creer que Jesús vino y murió por el pecado de la humanidad, murió por cada uno de nosotros, se entregó a sí mismo para darnos esa salvación y esa vida eterna, de la cual hoy podemos gozar y disfrutar. Y es gratuita. Cuando yo te digo que es gratuita, no quiere decir que no costó. Si costó su sangre, la sangre del Cordero, costó su cuerpo, el cuerpo inmolado en la cruz del Calvario. Así que sí hubo un precio. Por eso dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Así que ya saben, cristiano, no hay otra alternativa. No somos de este mundo, pertenecemos a Él, pero no somos de Él. Y el Señor le dijo al Padre, Señor, yo te pido que los guardes del mal, no que los quites del mundo. Así que bueno, si este es tu caso, repite conmigo esta oración. Dile, Señor, te pido perdón por mis pecados, por lo mal que me he comportado, por las cosas que he estado viendo, los deleites que me han fascinado. Me he deleitado en las cosas del mundo más que en tus cosas. Por eso a partir de hoy te hago mi único y suficiente Salvador. Y mi anhelo es colocar mi mirada y poner mi visión en las cosas del reino. Hoy, Señor, me arrepiento de todo y me entrego por completo a ti. Escribe mi nombre en el libro de la vida y dame esa vida que por gracia, que por tu amor y por tu sacrificio hoy recibo. Amén y amén. Si tú hiciste esta oración, eres un hijo de Dios, y a partir de hoy, por medio de la fe y de lo que tú crees, vas a vencer al mundo. Un cristiano mundano. Esa ha sido la reflexión.